¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos en nuestro programa Línea Base Pública de la Universidad de Magallanes, donde vamos a describir este proyecto de 18 meses mandatado por el Ministerio de Medio Ambiente y que nuestra universidad está trabajando con distintos académicos y profesionales en las dos grandes áreas en las cuales se está estudiando, el área terrestre y el área marina. Hoy tenemos como invitado al profesor Juan Iván Cañete Aguilera. Profesor Buenos Cañete, días, buenos días, gracias por la invitación. muchas gracias por aceptar esta invitación y poder venir a compartir con Un nosotros. placer poder contribuir con los grandes intereses de la universidad. Pero de todas maneras, voy a hacer la referencia al profesor Cañete. Es biólogo marino, licenciado en Ciencias del Mar, es magíster en Ciencias con especialidad en oceanografía. ¿Estoy correcto? Sí. Tiene estudios doctorales de oceanografía, 35 años de experiencia en lo que es monitoreo. Tuve que hacer un resumen, profesor, porque su currículum es bastante extenso. Medio ambiente, biodiversidad austral específicamente. La verdad que ha sido un académico de jornada completa en la Universidad de Magallanes, ha trabajado también en la Universidad de Concepción, en la Universidad de Valparaíso, aquí en Punta Arenas, ha participado en una treintena de simposios, tiene más de 70 publicaciones formales, habla 3 idiomas. Entonces, entonces la verdad que es un currículo muy extenso, un profesional dedicado a la biología marina con una muy gran trayectoria. Por lo mismo le agradecemos, profesor. Ha sido todo un desafío hacer este programa e invitar a los académicos para que nos cuenten un poco su experiencia en lo que es la línea base pública, su experiencia como profesional. Y en ese aspecto tengo que comenzar con la pregunta: ¿cuál ha sido para usted su experiencia en este proyecto que es la línea base pública que está haciendo la universidad? Bueno, buenos días. Los grandes hallazgos que hemos realizado involucran, o sea, tienen dos aspectos de importancia. Uno, que es financiamiento público y por lo tanto mucho de lo que se pueda descubrir se puede divulgar. En cambio, en muchos otros proyectos donde están involucrados estudios de impacto ambiental o declaraciones, hay ciertas restricciones con el uso de la información y por lo tanto no se puede divulgar como a uno le gustaría. Como una reserva de la información, claro. Como que la guardan. O sea, toda es pública, pero cuesta encontrarla, no Claro. es para... hay que hacerlo a través de la página web del Servicio de Evaluación Ambiental y no es fácil ubicar la información que a uno le interesa. Pero lo más importante es poder tener acceso a financiamientos para poder visitar hasta este momento creo que son 10 o 15 localidades del sector oriental y central del Estrecho Magallanes, tanto de la zona intermareal como de la zona submareal, lo que ha permitido descubrir cosas que hasta ahora desconocíamos, tanto en términos de número de especies, cómo se conforma la estructura de la comunidad y qué especies nos pueden indicar aspectos positivos o aspectos negativos de una intervención de parte humana. Usted que lleva varios años haciendo este tipo de estudios e investigación, acá varios académicos coinciden en que, en cierto modo, el ecosistema es dinámico. Claro. Hay movimientos, digamos, de vida, de especies. Y en ese aspecto, usted, que su labor en esta línea base ha sido trabajar, por ejemplo, lo que nos trae acá, que es un poliqueto. Sí, pues. Y eso, de una u otra forma, ¿usted se ha encontrado con hallazgos extraordinarios o hallazgos que son extraños para lo que tenía hasta antes de esta línea base registrado? Bueno, lo interesante es que parte del objetivo de las líneas de base en todo estudio es poder tener una fotografía del estado en el cual se encuentran las comunidades biológicas o ecológicas. Y lo interesante
ante el gran interés que hay por tratar de demostrar que hay cambio climático. Ya. Es que acá en Magallanes ocurrieron varias cosas interesantes. A fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX hubieron muchas expediciones que hicieron investigaciones acá. Está el doctor Ehlers, que analizó los poliquetos, que son estos animalitos parientes de las lombrices de tierra y de la sanguijuela, y que nos bioindican aspectos positivos del hábitat donde ellos se encuentran, que está sano, o al revés nos puede indicar cuando está malo, cuando está con exceso de materia orgánica, eutroficado o con problemas ya graves de contaminación. Entonces, y lo bueno es que hayan estado estos estudios en el año, al fin del siglo XIX y a comienzo del siglo XX, es que, y en base a los resultados que se están obteniendo de las campañas de monitoreo del proyecto de línea de bases públicas, es que siguen las mismas especies presentes. Ya, o sea, hay cambios obviamente como todo sistema, pero si uno lo analiza en la globalidad, la mayoría de las especies siguen estando ahí. No han habido perturbaciones significativas que hayan provocado un cambio, que por ejemplo aparecieran especies brasileñas ahí en el sector oriental. Y eso indica que de alguna manera el sistema ha sido estable durante este siglo. O sea, si es que hay un cambio climático, ha sido en ese aspecto no ha afectado o no ha afectado tanto. No ha provocado cambio en la biodiversidad, ¿ya? Ni tanto la llegada de un exceso de especies del Atlántico como especies que podrían venir del norte por el Pacífico. Claro. ¿Ya? Nosotros tenemos dentro de las áreas del proyecto esta meteorología, sí, que en el fondo es climatología, porque ya es un estudio más a largo plazo. Claro. Y también sería bueno consultar ahí cuáles han sido las tendencias, porque sí, es bien interesante ese punto desde la biodiversidad y también puntualmente a ecosistemas focalizados, porque usted estudia, me dijo, 15 puntos más o menos, sí, que son de las provincias de Magallanes y Tierra del Fuego. Y claro, si hay una estabilidad, quiere decir que hasta ahora por lo menos el daño no ha sido tan grave. O sea, tanto los cambios naturales como los cambios accidentales que pueden ocurrir por problemas de derrame de petróleo o accidentes que ocurren a lo largo del estrecho, aparentemente no han provocado cambios que uno podría decir que son graves. O sea, hay cambios, pero uno no sabe si es natural o originado por variaciones oceanográficas o el clima. Lo interesante también que hemos descubierto es que muchas de estas especies son representativas de un sistema oxigenado, donde hay mucho oxígeno acá por el viento, el agua fría, hay niveles de oxígeno sobre 5 mililitros, están expuestos a temperatura bajo cero en el invierno, y en el verano, ahora que han habido mejoras acá en la zona, están expuestos a temperaturas de hasta 18 o 20 grados. Yo, dentro de mí, usted sabe que la biología marina o el mundo marino no es mi campo, claro, pero entiendo la oxigenación, ¿ese es el efecto de las olas? Claro, el oleaje... ¿Producto del viento? Claro, el oleaje al chocar con el fondo marino libera moléculas en forma de gas y también queda disuelto. ¿Y eso ayuda en cierto modo? Claro, bueno, muchas de estas especies que viven ahí en la zona intermareal se han adaptado a varios problemas que le implica vivir en la zona donde hay cambios mareales. Y una es marea alta o baja. Claro, cuando hay cambio marea alta, cuando hay cambio marea baja. Y por ejemplo esta, si usted se fija ahí, tiene un conjunto de branquias. Claro. Y muchos de los animales y poliquetos en particular de las zonas de arena de acá del estrecho Magallanes tienen una gran cantidad de branquias para poder respirar, consumir oxígeno durante la alta marea
y durante la baja marea ellos se quedan sin agua y por lo tanto no pueden acceder al oxígeno. Y por lo tanto muchos de ellos tienen capacidades para soportar hasta 12 horas sin oxígeno. Incluso una alumna mía me trajo un poliqueto que lo tuvo casi un mes sin oxígeno y resistió sin problema. Yo lo tuve otro mes más. ¿Por qué? Porque ellos almacenan oxígeno ya sea en la hemoglobina o disminuyen el metabolismo. Otras cosas que hemos descubierto, por ejemplo, con otros proyectos, es que la fauna cómo se adapta a vivir en este ambiente tan frío. El año pasado, cuando estaba nevado, nosotros hicimos un muestreo para saber cómo respondían estos organismos intermareales a temperaturas bajo 2 grados, 4 grados bajo cero que teníamos ahí en la superficie de la arena. Claro. Y estaban todos a 30, 25 centímetros de profundidad los sedimentos. ¿Y eso para tolerar esas temperaturas tan bajas? No, es para escapar de las temperaturas bajas, del ambiente extremo, digamos. Ya. Y abajo, a 30 centímetros, habían 4 o 5 grados, o sea, la temperatura normal para ellos. De hecho, hizo un informe Nicolás Butorovich para la línea base, donde quedó ya demostrado de que el año pasado fue el año más frío, creo que en 30 años. Sí. Una cosa bastante poco usual. Sí, de hecho se congelaron olas, el oleaje en Porvenir se congeló, en Puerto William, sí. En el Atlántico, para el lado argentino igual se congeló la zona intermareal. Nosotros por eso quisimos hacer el muestreo en condiciones bien extremas y los animales se adaptan, o sea, eso es lo bueno. ¿Y el muestreo usted va de reno? Sí. Bien abrigado nomás, pero... Claro, fuimos midiendo la temperatura a distintas profundidades ya. Y nos dimos cuenta que en la superficie no veía nada, pero estaban todos acumulados abajo. Y lo otro interesante de todos estos hallazgos es que particularmente acá en la zona urbana de Punta Arenas, es que cuando yo llegué recién acá a Punta Arenas a trabajar, el año 1998, lo primero que me llamó la atención cuando hice la primera caminata fue la cantidad de emisarios que descargaban agua servida al estrecho. Yo decía, qué raro, tanto emisario, pero bueno, entendía que el estrecho es grande y tiene un alto hidrodinamismo y por lo tanto se autodepuraba solo. Pero de a poco me empecé a dar cuenta, empecé a tomar muestras, ya capturar algunos fondos para estudiar y estaba lleno de especies que indicaban que estaba enriquecido en materia orgánica. Ya, toda la zona de acá, frente al Golf, hasta el margen norte del río Las Minas, la desembocadura, estaba todo lleno de una capa de limo fino y dominado por una especie que indicaba que había una alta cantidad de materia orgánica, o sea, una especie de poliqueto indicador de aspectos negativos. Claro, eso es contaminación directa. O sea, es contaminación orgánica, y lo bueno fue que... Sale la gente que no se bañe tanto en el verano ahí. No, sí, por eso, hacia allá voy. Y lo bueno es que como estás, es una investigación que se puede hacer fácilmente porque está acá al lado, a mano. Todos los años hacía muestreo, todos los años, y afortunadamente ocurrieron esas cosas que uno nunca espera cuando empieza una investigación, y la empresa sanitaria comenzó a construir la planta de tratamiento y captó todas las aguas, las concentró y las arroja actualmente en la planta de tratamiento, le hace un tratamiento previo antes de liberarla al estrecho Magallanes, pero todos estos emisarios, que eran como 30 y tantos, dejaron de funcionar. Entonces empezamos a seguir los cambios, y ahora, por ejemplo, antes los poliquetos eran chiquititos, habían como 20.000 individuos por metro cuadrado de una especie.
Ahora tenemos 2 especies, aumentaron de tamaño. Son especies que tienen adaptaciones para vivir con mucho oxígeno. Se notó el cambio. Cambió totalmente. ¿Y eso es una descontaminación del sector, de las aguas? Se descontaminó solo, fue mediado artificialmente por la creación de la planta de tratamiento. Claro, y ahí, pero los animales empezaron naturalmente a renovarse y ahora el tamaño, sobre todo, antes eran así, de este tamaño, chiquititos, ahora están todos grandes. Y ahí ayuda también las corrientes y la oxigenación que usted señalaba. Claro, bueno, la importancia de estos gusanos, que son grandes, es que ellos viven normalmente de esta forma en la arena y construyen un tubo. Entonces el agua entra por acá, la circulan, defecan y con la misma flujo de agua las fecas las liberan a los sedimentos. Entonces esta agua que entra acá oxigena los sedimentos y permite que otros animales más pequeños puedan vivir ahí. Se incrementa la biodiversidad, mejoró la calidad de los sedimentos. Antes había arena muy fina, ahora hay arena mediana, arena gruesa. Claro. Y por eso tiene ese aspecto en la playa que parece una playa del norte en el verano. Sí. Y ya no, yo creo que ni el río ni la costa urbana de Punta Arenas ya recibe algún tipo de descarga. Está todo concentrado hacia la planta de tratamiento, lo cual Qué bueno, es un avance. Fue favorable, digamos. Sí, sí. Y así hemos descubierto cosas comparando esto, por ejemplo, esta comunidad que está acá en el sector urbano Punta Arenas, también la hemos encontrado en otros puntos del Estrecho Magallanes gracias al proyecto de línea de bases públicas. Pero acá en Magallanes los poliquetos son mucho más grandes que en otras partes, o sea, acá en Punta Arenas. Son mucho más grandes, algo hace que quizás la planicie que hay, que es una marisma arenosa, permite que haya más alimentos y crezcan más. Sean más desarrollados, Claro. claro. Profesor, y en ese aspecto, bueno, el objetivo 3 de este proyecto es un monitoreo. Monitoreo a mediano y largo plazo. Claro. En ese aspecto, desde el área que usted está analizando, ¿tiene alguna proyección? ¿Cómo será ese monitoreo? Si va en el fondo a confirmar lo que ustedes ya están descubriendo o descubrieron. Porque ese seguimiento, por un lado, confirma lo que se hizo en la línea base, que usted bien me explicó que era como una fotografía o una radiografía. Pero por otro lado también, y lo vimos en las reuniones que se sostuvieron con el Ministerio, esto también debe ser materia de divulgación. Sí. Hay un vacío ahí entre el mundo académico y la ciudadanía. Falta ese puente que transmita esta información que hoy día estamos contando y que la gente tenga acceso, porque por algo es pública. Bueno, hace años yo hice una exposición, se llamaba Expo Gusano, y la llevamos a través de los proyectos Explora, ya, con la profesora Margarita Garrido, y fuimos a un colegio y la respuesta incluso de los mismos profesores, que como quedaron sorprendidos los alumnos, le llevé animales vivos. Y yo les decía, oye, tóquenlos si no hacen nada. Y empezaron a hacer preguntas, le hice pruebas. Y realmente que yo muy gratamente sorprendido, primero en que entendieron la importancia que tenía este grupo de animales, porque habría que proteger la biodiversidad. Y aprendieron a reconocer como 8 grupos distintos de poliquetos. O sea, se aprendieron los nombres. Yo le ponía nombres artificiales, sí, pues le decía, este es el poliqueto carigato, el chascón, claro. Y así se lo entendieron. ¿Ya? Y era el niño de 4º, 5º año. Y otra oportunidad donde hemos participado ha sido en la semana del mar. La Expo Mar. La Expo Mar, claro, ahí en mayo, en los cuales nos sumamos a la ¿cómo se llama? Celebración de las glorias navales.
y también cuando hay visitas de los alumnos para difundir la actividad de la carrera. En este caso, biología marina. Claro. Ahora, otra forma que también estamos, por lo menos yo, tratando de difundir es a través de publicaciones no formales, sino que de divulgación, de difusión, pero esas también tienen un público acotado. Y tienen, claro, una llegada muy... Sí. Y lo otro es que hay obligaciones, o sea, cuando uno se gana un proyecto, está obligado a publicar. Claro. Entonces, muchas de esas publicaciones cuesta transferirla o bajarla al público en general, pero hay aspectos, por ejemplo, yo traje este poliqueto, se llama Avarenicola asimilis, ¿ya? Ese es su nombre científico. Sí, el nombre científico. ¿Y por qué lo traje? Porque la biodiversidad al ser humano le presta una serie de servicios ecosistémicos, algunos conocidos, otros desconocidos, otros potenciales, ya que podrían ser a futuro descubrirse cosas. Claro. Y en el caso de este poliqueto, en otros países lo cultivan para venderlo como cebo de pesca. Perfecto. ¿Ya? Para los pescadores deportivos. También se cultiva para hacer harina de poliqueto, para complementar alimentos de animales marinos, camarones particularmente. También se utiliza la hemoglobina que tiene este poliqueto, como vive en zonas donde fluctúa la marea. La hemoglobina de ellos se ha adaptado a almacenar más oxígeno que un animal normal y almacena entre 30 y 50 veces más hemoglobina. Entonces, en Francia, un investigador empezó a extraerle la sangre y finalmente patentaron varias cosas y descubrieron que, por ejemplo, la sangre permite prolongar el transporte de órganos. ¿Por qué? Porque va con más oxígeno, claro, y por lo tanto no se descompone más rápido. Claro. O sea, aparte de bajar las temperaturas, claro, para los trasplantes, ¿ya? También se han estado utilizando para madurar. Y esa misma información, profesor, ¿cómo hacerla más conocida, más pública, que se sepa? Porque en realidad es una cuestión vital hoy día que estamos en una campaña de ojalá todos podamos tener donación de órganos para precisamente el trasplante. Mire ese pequeño gran detalle, cómo significa el conservar un órgano que va a ser trasplantado. Claro, el problema es que este profesor francés lleva 30 años en esto y nosotros lo descubrimos el año pasado. Y presentamos un proyecto, pero no salió aprobado. Y ese es otro problema. O sea, hay cosas muy interesantes, pero si uno no la vende, no ha tenido resultados previos, porque nosotros lo descubrimos en la marcha, en estos estudios. Claro. Empezamos a descubrir este tipo de cosas aplicadas. Y estamos pensando ver cómo podemos postular este año un mismo proyecto y poder caracterizar al menos las moléculas, la hemoglobina que tiene este gusano y ver sus aplicaciones. Este profesor francés ya tiene como 8 patentes, ¿ya? Porque aparte de lo que descubrió, empezó a ver otras aplicaciones. ¿Usted lo está trabajando acá con su gente o lo está haciendo con el CADI? ¿Cuál es la idea? Bueno, hasta ahora ha estado solo. O sea, ¿por qué? Porque lamentablemente como académicos tenemos que cumplir varias funciones académicas. Una, la difusión, la extensión, la docencia. Y la docencia, por la importancia que tienen los alumnos, ¿ya? Y su formación, es lo que nos demanda más tiempo. Claro. Entonces, mucha de esta investigación uno la hace cuando queda tiempo. Claro.
Y eso determina que yo en vez de dedicar un 100% del tiempo a seguir investigando, a hacer experimentos, cosas así, no lo hago porque el tiempo no rinde, no alcanza. Claro. La otra situación que también repercute es que por ejemplo, este proyecto de línea de bases públicas fue muy positivo en cuanto a levantar información, pero ahora debería haber una información que hacemos con esos datos. Con los datos y qué cosas de lo que se descubrió puede significar resultado aplicado. Quizás ese sea un desafío, claro, porque una cosa es el sostenimiento de la información, claro, o del monitoreo, pero también ver de manera subsidiaria cómo hay ciencia aplicada con toda esa información. Esa es una propuesta también que se puede hacer tanto al ministerio como esa articulación que falta con otros ministerios para el desarrollo de ciencias. Chile es un potencial, aquí vemos, o sea, con la información que hay, se pueden hacer muchas cosas. No, Quizás sea el próximo desafío. Uno normalmente con la biodiversidad lo único que está pensando es cómo venderla como materia prima. Claro. Ya para alimentación humana, alimentación animal, para extraer algunos compuestos. Sin embargo, actualmente están todos investigando la biodiversidad para ver potenciales. Por ejemplo, estos poliquetos, no pero otros, viven en fangos podridos, llenos de materia orgánica, de virus, bacterias, y no les pasa nada. Y en su interior, igual como nosotros tenemos la cavidad abdominal, ellos también tienen cavidades que se llama el celoma, y este celoma está lleno de un líquido que actúa como un esqueleto, un hidroesqueleto, y ese líquido se transfiere o se transporta a lo largo del cuerpo del animal, y la potencialidad que tiene es que tiene ¿cómo se puede decir? Un sistema de defensa. Una bomba inmunológica contra enfermedades. Y que podría servirnos a nosotros como podría humanos. servirnos o para animales de importancia económica, por ejemplo, como los peces, los salmones. Claro. Pero poder convencer a los que revisan los proyectos y a los que financian cuesta mucho, cuesta demasiado, y a menos que uno demuestre o ya llegue a decir, oye, encontramos esta vacuna, acá en Chile recién se van a, ¿cómo se llama?, a interesar. Bueno, quizás sea vuelvo a insistir, en nuestro futuro, cómo debemos ese tipo de cosas, que es ciencia aplicada, tratar de hacerla más asequible. Claro. Y de menos tramitación, más rápida. Lo otro que descubrimos, pensando en este poliqueto, en este avarenícola, es que nosotros en el hemisferio norte, en Francia, donde se está estudiando esto, el gran problema está en que ellos dependen mucho de la maduración de los animales en el verano. Yeah. Y nosotros tenemos el ciclo cambiado acá, y nosotros igual podríamos cultivar esta especie acá y venderla para surtirlas cuando ellos no tengan. Para su época invernal. Claro, lo mismo que pasa con las exportaciones de fruta. Nosotros llegamos en pleno invierno a otros países y hay que pensar de esa manera, cómo podemos aprovechar esos nichos que quedan estacionales, que quedan vacíos ahí y que... Es el concepto de sustentabilidad, pues, es decir, medio ambiente, economía y sociedad, que ojalá puedan ir de la mano. No, y lo mejor es que la ciencia de la conservación y de la preservación no sea tan estricta, y que traten de compatibilizar desarrollo económico, social, creación de empresas, y al mismo tiempo cuidar lo que tenemos. Si, por ejemplo, este proyecto de línea de bases públicas, ¿qué es lo que se quiere hacer? Es saber qué es lo que tenemos, como por lo que yo planteaba, tener
que el Estado tenga una base de datos que dicen esto es lo que hay. Y cuando ocurra algo, poder comparar y ver de qué magnitud fue el cambio. Y de alguna manera el Estado ha invertido en saber qué es lo que hay. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo utilizamos eso. Bueno, quizás sea una de las tareas de lo que significa el Objetivo 3, y estas otras propuestas creo que son muy importantes hacerlas presentes. Claro. No sé si cuando ya estemos en el Objetivo 3 en pleno, pues esto tiene para varios años, usted nos quiere volver a acompañar para ver cómo vamos con estos proyectos, porque la idea es proponerlos a la brevedad. Lamentablemente queda poco para jubilar, ¿no? pero vamos a tratar de prolongarlo. Pero siempre hay tiempo. El Por tiempo supuesto. tenemos que hacernos para, sobre todo si es ciencia. Claro. No, bueno, en esto uno, como dicen, nace para chicharra, así que hay que morir cantando. De todas maneras. Bueno, muchas gracias, profesor Cañete, por su visita y por acompañarnos y aceptar la invitación. Ya, pues gracias a usted ahí por invitarnos, que primera vez que en los 27 años que me invitan a una, ¿cómo se llama? A esta actividad. O sea, en la televisión, en la radio, en otras partes, periodistas, sí, eso ha ocurrido, pero en la televisión propia de la universidad, primera vez que ocurre. Un gusto tenerlo acá, porque realmente ha sido muy interesante, sobre todo descubrir y ver exactamente su trabajo profesional. Yo encuentro que tenemos que seguir conversando a futuro. Sí, por supuesto. Antes que se jubile, como dice. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias, profesor. Ya. Y nos encontramos en el próximo capítulo de Proyecto Línea Base Pública, donde seguimos profundizando temas tan interesantes como los que vimos hoy día.